Buenos días a todos, a todas los y las docentes de La Rioja, esta provincia que tanto aprecio y que, bueno, siempre me da la posibilidad de participar de los congresos que organiza el Consejo Profesional de Ciencias de la Educación, que, bueno, en esta ocasión me invitó a realizar este video para participar del seminario que se propusieron como consejo para poder dar algunas herramientas para poder trabajar en el ámbito educativo en la coyuntura en la que estamos atravesando a partir de la pandemia y del aislamiento social que todos estamos llevando a cabo. Bueno, un agradecimiento muy grande a toda la comisión directiva del Coprocelar. Me parece que estas instancias de formación son muy importantes, más en este ámbito, en donde debemos trabajar aspectos que hacen que a la mayoría de los docentes se le puedan dar herramientas para no solamente trabajar en sus prácticas situadas, sino también por ahí en la labor y en la dinámica diaria de nuestra área. Bueno, partiendo de premisas como lo son que la educación es un derecho de todos los seres humanos, pautado, ¿no?, en ese artículo 26 de la Declaración de los Derechos Humanos, allá sancionada en el año 1948, y partiendo también de que nuestros niños y jóvenes son sujetos de derechos, esto ya avalado a partir de 1989 en la Convención de los Derechos del Niño, en donde, bueno, los niños dejan de considerarse como simplemente objetos de protección y pasan a considerarse como sujetos de derechos. Está bueno que podamos problematizar algunos aspectos relativos a nuestra labor, la labor docente, que está íntimamente ligada a este derecho de la educación y a los derechos de nuestros niños a ser educados, ¿no? Me parece que este contexto en el cual estamos transitando ha hecho que tengamos que preguntarnos, que problematizar, que revisar ciertas prácticas para poder entender si realmente lo que estábamos trabajando o cómo estábamos trabajando o cómo pensábamos que estábamos trabajando en algunos casos con tecnologías era realmente un trabajo pedagógico o simplemente por ahí una aproximación a estas herramientas, pero no con un objetivo cierto de que fueran dispositivos para facilitar y acercarnos generacionalmente a nuestros estudiantes en el marco del proceso de enseñanza-aprendizaje, sino como para utilizarlos solamente como recursos, ¿sí? Bueno, yo creo que esta instancia nos va a servir para problematizar. Este seminario tiene esa idea, tiene ese objetivo. El objetivo es que podamos problematizar y reflexionar acerca de lo que estamos atravesando y también dar algunos aspectos propositivos o que puedan darle a los docentes alguna idea de que, bueno, estoy más o menos haciendo las cosas bien o vengo por el camino indicado, que es el que considero, ¿no? Yo creo que hay muchas cosas que tenemos que problematizar, que rever, y esto va a servir para que nuestras prácticas puedan ser mucho más significativas, ¿sí? El seminario, en realidad, a nivel general, que se titula Herramientas, medios y tecnología en contexto de digitalización súbita, se va a dividir en 5 módulos. El primer módulo, que es el que me toca a mí llevar a cabo, va quizás a intentar generalizar un poco aspectos relativos a todo lo que estamos atravesando, y los otros módulos ya más a dar aspectos propositivos, ¿sí? Bien, por ejemplo, tenemos el módulo número 2, que es el que me continúa, que se titula Contenidos, actividades de evaluación, qué hacemos y cómo lo hacemos,
en dónde vamos a poder aproximarnos por ahí a cómo trabajar esa secuencia didáctica de actividades que le vamos a enviar a nuestros estudiantes para que las puedan desarrollar en el contexto en el cual ellos están y con las personas que los acompañan, ¿no? Por eso tenemos que tener en cuenta todos esos aspectos. Sí, un tercer encuentro que va a estar direccionado y va a estar específicamente encauzado a trabajar con plataformas, ¿sí? Y aulas virtuales, que es Moodle, cómo se trabaja con Moodle, educativa, ¿no? ¿Son simples repositorios o son espacios de intercambio sincrónico? ¿Sí? Esto es interesante también por el uso que se le dan a estos espacios que son por ahí muy interesantes y que sirven como herramientas, pero en muchos casos no se los trabaja de la manera que quizás se los podría trabajar por todas las potencialidades que tienen. Un cuarto encuentro en donde vamos a trabajar específicamente con algo que los docentes de ahora están trabajando y mucho, que es el Google Classroom, que nos puede servir a partir de sus complementos, ¿no? Como son el Google Form, como es el uso del Drive, para que los docentes puedan trabajar mucho más fácilmente con las tecnologías y puedan acercarle por ahí a sus estudiantes archivos que tienen un peso determinado, o para que se pueda trabajar en línea, o para que se pueda ir editando un archivo a la par, ¿sí? Todos estos aspectos que nos van a servir. Y bueno, un último encuentro que lo vamos a trabajar a partir de lo que son las videollamadas y las videoconferencias, ¿sí? Este gran mundo nuevo por conocer que se da a partir de todo lo que está sucediendo y que hace que tengamos que encontrar ciertos dispositivos, si queremos, para tener un contacto sincrónico con los estudiantes y vernos cara a cara, ¿sí? Es importante que lo tengamos en claro y que podamos trabajar a partir de todas esas particularidades. Pero bueno, vamos a problematizar un poco, pero para problematizar un poco me interesaría que pensemos en dos variables: la variable tiempo y la variable espacio, ¿sí? Sabemos que nuestro campo, ¿no? El campo educativo, el ámbito educativo, y más precisamente las prácticas educativas, están surcadas y atravesadas por una infinidad de variables. El hecho de que estén atravesadas por todas estas variables hacen que sean prácticas tan importantes a partir de esa conjunción de variables y de poder entender cada una de ellas a partir de lo que cada una de estas variables le significó en ese determinado momento, ese proceso. Bueno, dos de esas grandes variables son el tiempo y el espacio, que son variables que se han trabajado a lo largo de toda la historia y que sirven para demostrar también el cambio que se ha dado a partir de todos los desarrollos tecnológicos que se vienen llevando a cabo, ¿sí? Que vienen a culminar hoy a esta etapa que se dio súbitamente y que tenemos que trabajar todos desde nuestras diferentes áreas, pero más desde el área educativa, buscando alternativas para poder llegar a nuestros estudiantes y para poder compensar la no presencialidad en la escuela, en la institución escolar, que por ahí en muchos casos es un aspecto casi innegociable, pero ante esta situación que estamos viviendo tenemos que negociarlo y por eso tenemos que encontrar la manera, ¿sí? Bueno, esta variable tiempo y espacio, que cada vez se modifica más y que es una de los aspectos principales que se pueden llegar a trabajar para problematizar las sociedades informatizadas o las sociedades de la información o del conocimiento, como se las puede llegar a caracterizar a las sociedades que transitamos ahora y que varios autores como Stern o como Castell las trabajan en sus obras, hacen que veamos cómo el tiempo y el espacio se va trastocando y se va achicando y se va acercando más a partir de todos los cambios. Fijémonos ya desde los tiempos inmemorables, si nos vamos a la prehistoria, la primera gran revolución fue la revolución del Neolítico, esa revolución que determinó el gran cambio radical, ¿no? De que el hombre deja de ser nómade para pasar a ser sedentario, sabe que va a poder trabajar
la tierra, sabe que va a poder acumular ciertas semillas, ciertos cereales, y eso les va a servir para épocas en las cuales no pueda salir, y esos cambios se van a ir transformando. Bueno, de esa gran revolución a la revolución industrial, que es la segunda revolución que se da en la historia, pasaron miles de años, ¿sí? Más precisamente, si nos aproximamos, 9.000, 10.000, 11.000 años, ¿sí? Hasta la revolución industrial, esa segunda gran revolución que va a cambiar muchas realidades, no solamente a nivel de formas de vida social, sino a formas de producción, de cómo se consideraba el trabajo, al surgimiento de ideologías y formas de pensar que van a hacer que cambie la sociedad global de una manera radical y que siente las bases para que este tiempo se siga achicando y para que estos espacios se sigan acercando también, ya que el mundo comienza a ser quizás cada vez más chico. Ahora estamos en otra revolución, muchos autores hablan de esta revolución digital que se da a partir del surgimiento de Internet, pero fíjense cómo se achicaron los tiempos, ¿sí? Ya que de la revolución neolítica a la revolución industrial pasaron 10.000, 11.000 años, y de esta revolución industrial a la revolución digital que vivimos ahora están transcurriendo 200, 300 años. Entonces, todo se va acercando, todo se va achicando, los espacios se van reconfigurando y dan una idea de acercamiento, ¿sí? En el siglo XVIII lo que se consideraba una lejanía no es la lejanía que se consideraba en el siglo XX, y menos la lejanía que se está considerando ahora, a partir de que con todas estas tecnologías podemos entender y trabajar con cualquier organización desde nuestra casa en cualquier lugar del mundo, ¿sí? Todos estos aspectos van a influir en el ámbito en el cual nosotros trabajamos, que es el ámbito educativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque estas dos variables también van a tener una trascendencia innegable. Fíjense que todo esto del uso de las TIC o las tecnologías es un resultante de todos estos avances que se fueron dando y que cada vez se fueron haciendo más rápido ese surgimiento. Pensemos no solamente en el auge de los medios de comunicación, como a partir del siglo XX adquieren un auge muy grande y cada vez se va acercando y se va acotando más, ¿sí? Fines de siglo, ya si pensamos en 1440 con Gutenberg, como que da el puntapié para que ya posteriormente, con el transcurrir de los siglos, la prensa gráfica, a partir de su proceso, pudiera llegar a los ciudadanos, y después, bueno, con el surgimiento no sé, del cine en 1895 en Francia con los hermanos Lumière, la radio, que fue un espacio fundamental de comunicación en el siglo XX, 1901, Guillermo Marconi, la televisión posteriormente después en Escocia a partir de 1926, y todo el desarrollo que se va a dar con Internet van a hacer que esos tiempos se vayan acercando, que se vayan acotando y que tengamos la posibilidad de trabajar de una manera diferente, más en el ámbito en el cual estamos. Entonces, es interesante que como docente nos planteemos cómo utilizamos esas tecnologías, qué pensamos de esas tecnologías. Realmente esto que está transcurriendo ahora y esta coyuntura que estamos transitando nos hace repensar cómo estábamos utilizando esas tecnologías anteriormente, si realmente teníamos un criterio de innovación, si realmente el uso que hacíamos de esas tecnologías era el uso cierto, o simplemente era el hecho de poner en la planificación que se utilizan tecnologías y no tener un objetivo cierto de esa tecnología
como herramienta de acercamiento generacional a los estudiantes, ¿sí? Que son los que realmente demandan el uso de estos dispositivos, estas aplicaciones que ahora nos están ayudando para acercarnos entre todos y para que no se corte el proceso de enseñanza-aprendizaje. Hablando de todas estas variables que generan que nuestras prácticas y que nuestra labor sea verdaderamente algo impredecible, ¿no? Porque esta conjunción de variables va a generar eso, que sean espacios densamente significativos y impredecibles cuando encaramos situaciones áulicas, y más aún en esta etapa en la cual debemos ver de qué manera nos acercamos a los estudiantes. Entonces, mi idea, después de problematizar un poco con estas variables de lo que es el tiempo, el espacio, del acercamiento, de lugares, del achicamiento del tiempo que se fue dando a través de la historia y a partir de las revoluciones, desembocando en esta revolución digital que a partir de la década del 60, sumada a la globalización, al inicio de Internet y con la masivización, ¿no?, del uso de esta valiosísima herramienta que revolucionó todos los ámbitos, como es Internet, hace que, bueno, estemos en donde estamos y que pensemos cómo vamos a poder llevar a cabo algunas acciones en este marco. Yo creo que como docentes y como directivos también, porque los directivos son muy importantes en este proceso, ya que son los que van a sentar ciertos aspectos estructurales y de trabajo y de dinámica con sus docentes, hacen que tengamos que ver algunas situaciones. Primero, ver cómo pensamos nuestra dinámica de trabajo diaria. Segundo, admitir las brechas digitales que existen. Tercero, pensar un poco en los procesos de práctica en sí, que va a estar totalmente reconfigurada al no poder estar en el aula y al estar trabajando a partir de dispositivos. Y últimamente también pensar en algunos aspectos de privacidad y seguridad online que los debemos tener y que lo debemos prever en nuestra tarea docente, ¿sí? Porque son aspectos que van a servir para que cuidemos nuestro trabajo y para que cuidemos nuestras formas de relacionamiento con nuestros estudiantes, ¿sí? Bueno, primero que todo, estas dinámicas, estas formas de trabajo, ¿qué tenemos que entender y qué tenemos que admitir? De que no hay aseveraciones ciertas y que cada uno, cada una va a ser diferente de la manera en que las va a encarar, ¿sí? Lo interesante es que podemos trabajar desde nuestras casas, pero tenemos que entender que hay aspectos que los vamos a tener que reflexionar y no solamente pensarlos a partir de nosotros, sino a partir de los estudiantes, ¿sí? Esta situación que vivimos es una situación impensada totalmente. Yo creo que nadie nadie en la Navidad, en Año Nuevo del año pasado, podía haber llegado a imaginarse que íbamos a estar así y ni ir a esa fecha, sino pensar ahora a principio, cuando empezamos el ciclo lectivo, a principios de marzo. Transcurrimos una semana y todos pensábamos que iba a ser el cursado normal, y en la segunda semana ya se empezó a rever esto de que podía pasar, y ya a partir de la tercera semana pensar de que tenemos que estar aislados por el bien de todos y todas, pero también pensar que esto se extendió, y estos aspectos hacen que uno también tenga que entender que la emocionalidad de las personas no es la misma en todos. Entonces tenemos que pensar como docentes y también cómo nuestros estudiantes pueden llegar a estar, ¿sí? En dinámicas de trabajo, pautémonos dinámicas de trabajo fijas, es mucho más por ahí rico y nos puede ayudar mucho más que si estamos intermitentemente trabajando con la computadora o con la comunicación con preceptores o
o con diferentes actores institucionales que hagan que estemos en contacto con nuestros estudiantes, ¿sí? Hay muchos que no quieren compartir sus teléfonos o sus líneas personales. Me parece que eso es un aspecto que es muy privado, muy íntimo. Eso está en cada uno, por eso no hay reglas generales en esto, ¿sí? Quizás a la gran mayoría le puede llegar a servir el trabajo en bloques, el trabajo de decir, bueno, voy a trabajar 4 horas a la mañana y 4 horas a la tarde. Le puede llegar a salir más a alguien que estar trabajando intermitentemente en todo el día. Pero hay gente que por ahí funciona mejor trabajando intermitentemente. Entonces, bueno, eso estará en cada uno. Tratar de ubicarse y trabajar durante la semana, por ahí respetar los fines de semana, yo creo que hacen que nos organicemos mentalmente para que podamos encarar con mayor energía estos procesos de práctica que son tan anormales, diríamos, tan particulares, ya que debemos maximizar nuestros intereses y nuestras competencias y habilidades en el uso de las tecnologías para poder llegar a los estudiantes y para que esas propuestas sean significativas, ¿sí? Y los directivos también deben entender que estas dinámicas se deben respetar por ahí, no estar escribiéndole a los docentes por grupo los fines de semana. Eso hace que también los docentes puedan tener una idea de descanso y encarar con mucha más energía el trabajo semanal, ya que no estamos no trabajando, sino que estamos trabajando más que antes quizás, ¿sí? Entonces, tratar de trabajar en aspectos de dinámicas que sean estructuradas y que nos ayuden a estabilizarnos, pero no como una regla general, sino que esto se va a ir dando de acuerdo a cada uno y a la necesidad, como a los aspectos personales que cada docente tenga. Lo segundo que me referí es a las brechas digitales. Debemos entender que existen brechas digitales, que no hay una generalidad en todo, que una primera brecha es el instrumento, el recurso material. Tengo la computadora, tengo el celular, tiene la determinada memoria, tiene la determinada capacidad de almacenamiento. Tengo que pensar que yo voy a ser el que voy a poder trabajar con eso y que mis estudiantes también, ¿sí? No solamente pensar desde mi lado, sino desde el estudiante. Tener idea también de una segunda brecha digital, que es la conectividad, que es muy importante. No todos tenemos el mismo acceso a la conectividad, a buena conectividad, a transferencia de datos que hace que no podamos bajar ciertos archivos. Entonces esos son aspectos que tenemos que entender. La tercera brecha digital, ¿no? La capacitación. No todos tienen la misma capacitación, ya sea docentes, como estudiantes, como los padres, que están haciendo una tarea fenomenal en estas circunstancias, ya que están acompañando en estos procesos. Yo creo que más que nunca ahora se está viendo el acompañamiento de los padres en lo que se refiere a que los niños puedan y los jóvenes puedan hacer sus actividades. Y una cuarta brecha digital, diría yo, que es la de la predisposición, ¿sí? Que quizás por ahí en los estudiantes está mucho más exacerbada, porque ya entendemos que ellos son nativos digitales, pero por ahí en los docentes, considerados por algunos autores como migrantes digitales, u otros como colonos digitales, hacen de que la predisposición por ahí no sea la misma. Entender que esto nos va a servir quizás porque nos va a poner a pensar, a problematizar y a reflexionar si realmente cuando decíamos que trabajamos con las TIC era un trabajo significativo pedagógico o simplemente era algo que estaba escrito en la planificación. Un tercer aspecto del que hablo, para que reflexionemos, problematicemos y para que también tengamos en cuenta, es que por más que institucionalmente nos estén pidiendo ciertas actividades o ciertas formas de presentación de los trabajos que les enviamos a los estudiantes para que puedan resolver, pensarlo siempre a partir de cómo pensamos nuestras clases. Cuando planificamos una clase, lo pensamos siempre desde
una definición teórica, desde qué sabemos de ese tema, bueno, hacemos el recorte de ese tema de qué vamos a dar, buscamos material para poder trabajarlo, nos pautamos objetivos de aprendizaje de los estudiantes, generamos las secuencias. A partir de esas secuencias vamos trabajando con contenidos, con diferentes actividades y vamos intercalando con recursos. Y eso lo debemos tener que pensar por más que nos pidan una actividad, ¿sí? No vamos a trabajar esa actividad como algo fragmentario, algo que está en nada, sino que forma parte de lo que venimos trabajando y de lo que está pautado obviamente en el diseño curricular y de los temas que tenemos que dar, ¿sí? Que también, obviamente, que con todo el proceso que se está dando a partir de todas las, por ahí, limitaciones que tenemos y las limitaciones que tienen los chicos, hace que tengamos que ser por ahí laxos en quizás las formas en las que damos ciertos temas. Por ahí tenemos un tema que lo damos al último del programa, en una situación normal, y bueno, en esta circunstancia lo vamos a tener que dar ahora porque es uno de los temas que los chicos, independientemente o ayudados por sus padres, quizás lo puedan resolver de una manera más adecuada, pero sí le damos otro tema que le deberíamos dar a esta altura del año. Es un tema mucho más abstracto y sin nuestra presencialidad y nuestra guía, quizás los jóvenes no lo pueden hacer. Entonces, tener en cuenta esos aspectos. Si vamos a hacer una actividad, no hacerla desde lo fragmentario, sino hacerla en el marco de cómo trabajamos siempre con la planificación didáctica nosotros, ¿sí? Bueno, y un cuarto aspecto al que quería llegar también, que me parece que es muy importante en este contexto de trabajo y de coyuntura en la cual estamos viviendo, es de la privacidad y seguridad online, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, no todos tenemos capacitación en cómo trabajar con esto, y quizás lo veníamos trabajando, pero a modo de ocio y no desde un punto de vista pedagógico, ¿sí? Y cuando mezclamos no solamente nuestro trabajo con nuestras redes, con nuestros perfiles de Facebook y demás, tenemos que pensar que no solamente estamos mezclando el trabajo, sino que estamos mezclando por ahí a niños y niñas. Entonces tenemos que ser muy precavidos en cómo vamos a trabajar con eso, ¿sí? Primero, en lo referido a las redes, a los sistemas de mensajería y a los correos. Que desde ahí, bueno, los contenidos que tenemos, las imágenes, los memes, o simplemente enunciaciones que uno pueda llegar a utilizar, que por ahí pueden ser consideradas inapropiadas. Entonces tenemos que considerar que cuando vamos a trabajar con una red social o con un sistema de mensajería, tenemos que tratar de utilizar estas herramientas que tienen las mismas aplicaciones, que siempre están ligadas a las políticas de privacidad y que nos van a ayudar a que podamos bloquear ciertos contenidos que por ahí son personales, que uno los puede compartir con amigos, que uno los puede compartir con la familia, pero quizás no es apropiado para que lo compartamos con estudiantes, ¿sí? Tener en cuenta cuando hagamos espacios de videollamada, de videoconferencia, dónde vamos a filmar, ¿sí? En qué espacios y con qué vestimenta vamos a estar, porque no es lo mismo estar con una camisa, una remera, que hacer un video para sus estudiantes en pijama o en camisón, ¿sí? Son ciertos aspectos mínimos que van a hacer que la práctica sea significativa y que no se vaya en aspectos colaterales, ¿sí? O el ámbito donde vamos a filmar. No quedaría apropiado que filmemos una videoconferencia desde el baño o desde la cama o desde la cocina, ¿sí? Son aspectos que por ahí son interesantes que los tengamos en cuenta. Los horarios en los cuales vamos a tener interacción con los estudiantes, ¿sí? Siempre tratar que sean horarios normales. Los contactos que tenemos en nuestras redes, tener en cuenta qué contactos tenemos y tratar de evitar que, bueno, haya
que se mezclen cosas de la órbita personal, familiar o del grupo de amigos con lo que es la práctica pedagógica estrictamente, ¿sí? Creo que todas estas variables, sumadas a todas las que les digo, hacen que, ¿no?, el campo educativo, las prácticas sean tan impredecibles y que, bueno, tengamos que tener en cuenta todos estos aspectos, ¿no? No solamente en una situación de normalidad, sino en una situación como esta. Espero que, bueno, esto nos ayude a repensar el momento que estamos transitando, a repensar nuestras prácticas y nuestras prácticas a partir del uso de las tecnologías ahora, entender que la educación es un derecho y nosotros somos los que estamos dando la posibilidad de que ese derecho le llegue a todos los ciudadanos de la manera que debe llegar. Creo que el trabajo que están haciendo los docentes es titánico, y me parece que esto va a servir para que podamos por lo menos significativamente empezar a usar las tecnologías de una manera pedagógica y más direccionada a que nos podamos relacionar generacionalmente con nuestros estudiantes y no meramente para que quede en una planificación escrita y que realmente no sea algo significativo en sí. Les agradezco muchísimo al Consejo Profesional de Ciencias de la Educación de La Rioja la posibilidad de participar del seminario. Los felicito por la propuesta. Un abrazo grande a todos los colegas docentes de La Rioja que todos los años visito para el Congreso de Educación. Y bueno, quedan mis compañeros de equipo de investigación para dar continuidad en estos próximos 4 encuentros que vamos a presentar, problematizando sobre ya la planificación en sí, a partir del uso de las tecnologías y de algunas herramientas como son las plataformas, como lo es el Classroom de Google y como son los sistemas y las aplicaciones de videollamadas y videoconferencia que existen en la actualidad. Les mando un saludo muy grande y bueno, quedémonos en casa, cuidémonos, que todo así va a pasar mucho más rápido. Muchas gracias, hasta luego.